Hola, este es el segundo video. El primero lo podemos llamar feudalismo y van a ser las características del derecho medieval. Voy a mandarles la foto de las pequeñas tarjetitas que hice para ayudarles a entender lo que pasa. Bien, si entendimos bien el video pasado, la Alta Edad Media presenta rasgos de suma pobreza, de extrema violencia, de la cual Europa irá saliendo poco a poco. Esto nos sitúa en qué es el derecho y cómo va a darse este derecho. En primer lugar, el derecho feudal, hay que distinguirlo, estaría compuesto básicamente por los pactos de vasallaje y por el derecho consuetudinario. No hay nada más. La tierra se defiende con la espada, el señor procura al vasallo, lo ayuda, lo defiende, los asuntos privados se resuelven bajo tribunales hechos de manera consuetudinaria, con jurados del pueblo, etc. De tal manera que el derecho feudal propiamente dicho está constituido de pactos de vasallaje y derecho consuetudinario. Esta situación, especialmente el consuetudinario, va a predominar en los siguientes siglos. Estamos ahora en el siglo XI. Hay que distinguir del derecho feudal del derecho de la época feudal. El derecho de la época feudal o también el derecho de la Edad Media, desde la Alta Edad Media y sobre todo ya en la Baja Edad Media, va a ser un derecho cuya característica principal, y esto es lo más importante, es el pluralismo. Esto significa que van a coexistir muchos derechos, muchas formas de derecho, y que los derechos que vayan surgiendo de la realidad histórica serán aceptados por una sociedad fundamentalmente religiosa y dogmática en la medida en que no se opongan con el orden establecido por Dios. De tal manera que el pluralismo se expresa como el derecho o los múltiples derechos que se dan y que coexisten en la Edad Media. Tengo aquí el papelito que les voy a mandar. Ahí están los derechos de la época feudal, que son varios. Y lo que es el derecho feudal, que es, repito, pacto de vasallaje y derecho consuetudinario. A estos se van a ir sumando estos otros derechos que van a ir brotando y surgiendo de la realidad histórica. Tenemos al derecho consuetudinario, un derecho canónico que poco a poco se va a ir imponiendo y que en la Alta Edad Media no significa todavía mayor cosa, pero que va a crecer de forma muy importante. Tenemos, junto con digamos, consuetudinario, pactos de vasallaje. Vamos a tener al canónico. Cuando aparezca los estudios del derecho romano, aparecerá el derecho romano y será aceptado. Conforme se recupere la vida urbana, surgirán derechos municipales en torno a los derechos que se dan en torno a toda esta vida de las ciudades. Conforme resurjan las monarquías, también se va a ir dando un derecho real, un derecho de los reyes, que será escrito fundamentalmente, legislado. Conforme también se recupere el comercio y la paz, surgirá un derecho de los comerciantes que se llama derecho mercantil. Y conforme se vayan asentando comunidades en las ciudades, se va a dar otro tipo de derechos que tienen que ver con los gremios y con las cofradías. De tal manera que tenemos una pluralidad de derechos en la Edad Media. Esta, insisto, es la primera y la más importante de las características del derecho medieval. Esto, entre otras cosas, es posible porque no hay un poder político. El poder político está fragmentado, Europa está dividida en un sinfín de señoríos feudales, los reyes apenas logran controlar un escaso territorio, por ejemplo, los famosos capetos de Francia, pues prácticamente dominan la Île-de-France, que es la parte de lo que hoy sería París y un poquito más. A veces son incluso menos fuertes que el ducado de Normandía o el de Aquitania y son, digamos que un señor feudal más. Sí, con la posibilidad de reivindicar sus facultades. Ya iremos viendo eso, cómo va a ocurrir. Entonces,
Al pluralismo se añadirían otras 4 características que no son tan importantes, o que, digamos, son un poco importantes, pero la más importante, la característica básica, es este pluralismo. Y entonces tendríamos las siguientes 4 características. La idea teológica, el poder político incompleto y el relativo o la relativa indiferencia del poder político hacia el derecho y la factualidad. Esto está en sus lecturas, tanto en los capítulos, en el capítulo 2, como en la lectura de Grossi. Vamos a explicarlo. La idea teológica fundamentalmente es la idea de que todo gira en torno a Dios, al Dios cristiano, por supuesto. Este Dios cristiano aglutina todo el conocimiento y la cultura y por él pasan, o por las ideas dogmáticas del cristianismo, pasan todos los conocimientos humanos, las todavía no llamadas ciencias, pero pues toda la cultura, digamos, tiene que pasar por este tamiz de la idea teológica. Tenemos al Dios entonces cristiano y la idea fundamental respecto al derecho es que todo derecho es válido o puede ser válido, es justo y puede ser justo en la medida en que no se oponga a el dogmatismo o a los principios fundamentales de la fe cristiana. En ese sentido, la Edad Media va a permitir que aparezcan, dado que no hay un productor del derecho como actualmente es el Estado. En ese momento no se siente al derecho como una herramienta del Estado porque de entrada no hay Estado. Y entonces derecho tendrá que descansar necesariamente cuando aparezca en una concordancia con la idea cristiana, con la cosmovisión cristiana. De tal suerte que se entenderá, porque lo fundamental en la Edad Media sigue siendo el derecho consuetudinario, que el derecho entre más viejo mejor y que el derecho tiene que ajustarse a los designios o a la dogmática de la revelación cristiana. De tal manera que si una norma no se opone o no contraría a estos preceptos, puede ser aceptada. Así podrán ser aceptados derechos consuetudinarios de origen germánico, así se aceptará parte del derecho romano, que la gran mayoría, por supuesto, y así el derecho mercantil en algunas partes, etc. Esto tiene que ver con esta idea de que Dios rige todo. Es interesante ver cómo en la Edad Media, antes de las construcciones del románico y del gótico, desde luego, pero bueno, en la época del románico, que realmente había pocas construcciones y que éstas estaban más bien en lugares apartados, los juicios, las cuestiones jurídicas, se hacían siempre debajo de algún árbol especial que hubiese en el poblado, siempre hay alguno, como símbolo de este contacto entre el cielo, la tierra y el inframundo, el infierno, como símbolo de una deidad que también se identifica con la deidad cristiana, que sería el árbol cósmico, etc. Y bajo los auspicios de este elemento sagrado, porque el derecho vuelve a enraizar en su parte sagrada, se van a dar los acontecimientos jurídicos, los juicios, etc. Conforme la vida medieval regresa a las ciudades y ya con el gótico, los juicios, muchos de ellos se van a dar en torno a las catedrales y especialmente a los portales, a los pórticos que normalmente están en uno de los lados, dedicados normalmente al juicio final, y ahí se reunirán los tribunales consuetudinarios y bajo los auspicios del Ser Supremo se hará la justicia. El derecho entonces está mediado por Dios, que es fuente de toda justicia, fuente de todo bien. De ahí que la idea teológica sea tan importante en este periodo. Junto a la idea teológica y como prerequisito de todo, y no solamente del derecho, sino de cualquier conocimiento, todo se tendrá que ajustar a esta idea de la revelación cristiana, vamos a tener el poder político. Aquí Grossi señala que el poder político tiene 2 características. Primero, que está incompleto, es decir, no tenemos algo semejante a lo que había sido el Estado romano,
y tenemos esta pluralidad de actores políticos que además suelen ser incultos, ignorantes y que no conocen todavía el significado de lo que es el Estado y las posibilidades que ofrece el derecho al Estado, la legislación, los tribunales. Hay que acordarnos que estamos en una época en donde no saben ni siquiera leer y escribir, entonces estamos muy lejos de esto. De tal manera que el poder político es incompleto y por lo tanto no es productor de derecho. Lo será poco a poco y después cuando se comience a hacer reivindicaciones de carácter feudal por parte de los reyes. Este poder político incompleto además tiene una indiferencia relativa, pero bastante clara, sobre todo en estos siglo XII, siglo XIII, siglo XIV todavía, y no entiende que le puede convenir el derecho y por lo tanto no manifiesta mucha inquietud por él, no lo utiliza, no lo hace como una herramienta. Y finalmente sería la característica de la factualidad, que no es más que el derecho es algo que se da en la realidad. No está prescrito en un ordenamiento jurídico, no está protegido por unos tribunales, no tiene una doctrina jurisprudencial ni nada por el estilo, sino que el derecho se hace día a día. Es fundamentalmente un derecho que se realiza en la historia y en el momento. Por eso es que hablamos fundamentalmente de que se trata de un derecho consuetudinario. El derecho consuetudinario es de facto, se va dando de facto. Ligado de nuevo, como decíamos en el video pasado, a la idea del honor, a la defensa de la espada, a la importancia de la palabra hablada, en donde pues, el grave delito del perjurio era fundamental, donde los juramentos tienen una gran importancia, los jurados tienen una gran importancia, porque el derecho se da de manera de facto, es decir, se da con los acontecimientos diarios, con el devenir de todos los días. Este sería el segundo video. Aquí voy a cortar. Les voy a mandar una tarjeta con algunos libros que les recomiendo. Se las dejo rápido, pero les voy a tomar una foto. Algunos libros, tampoco que sean muchos. ¿Por qué Grecia? De Jacqueline de Romilly, un libro fantástico. Lo que encuentren de Jacqueline de Romilly sobre Grecia es genial. Otro autor fantástico es Jean-Pierre Vernant sobre los griegos. Lo que encuentren también es bueno. De Roma, Los idus de marzo de Thornton Wilder, un inglés fantástico libro. Y Las memorias de Adriano, uno de los más grandes libros que se han escrito, yo creo que en la historia de la humanidad, de Margarita Yourcenar. Un libro de sabiduría auténtica occidental que merece mucho la pena leer. De la Edad Media, todo lo que encuentren de Jacques Le Goff. Hay un libro que se llama Una larga Edad Media, genial, pero todo. Hay muchos libros que se encuentran en las librerías de Jacques Le Goff. Y el otro gran medievalista francés, Georges Duby, tiene un libro verdaderamente exquisito que se llama Guillermo el Mariscal, pero todo lo que sea. De alguna manera, una de las clases que vienen está basada absolutamente en una lectura de Georges Duby, realmente muy interesante. De cosas más contemporáneas, pues me gusta mucho Alessandro Barico, un libro que se llama Océano Mar, Seda, que también es muy bello, y de Homero, La Ilíada, que ya les había yo recomendado. Hay mucha literatura nueva, igual sería demasiado. Paul Auster quizás a mí también me gusta mucho, y desde luego Roberto Calazo, pero es mucho más difícil. Las bodas de Cadmo y Armonía y K, son libros fantásticos. De autores en español, rápidamente se me ocurre, creo que vendría al caso con esta epidemia, porque es una vuelta al pasado, un libro muy hermoso, Los pasos perdidos, de Alejo Carpentier. Carpentier es un gran escritor, habría que leerlo. También, pues le estoy poniendo los más clásicos de nuestra literatura, Pedro Páramo y El llano en llamas, de Juan Rulfo. Yo es el libro que más veces he leído, que he repetido a leer, es un libro que a mí me gusta mucho. Desde luego, Los 100 años de soledad, de Gabriel García Márquez. El arco y la lira, de Octavio Paz, aunque Octavio Paz pues ahí tiene muchísimas cosas que leerse, es un extraordinario escritor. El otro grande para mi gusto pues desde luego es Jorge Luis Borges,
podrían echarse los cuentos. Hay mucha cosa que leer de Borges. Esto sería pues quizás una recomendación como para que encuentren el gusto a la lectura. Les mando un saludo y espero que estén bien en estos tremendos encierros. Hasta luego.